Obediencia a través de Jesús. Es un estudio para poder ver el punto de equilibrio entre la parte que nos toca a nosotros y la parte que le toca a Jesús. Ese punto de equilibrio entre la fe y las obras, ese punto de equilibrio entre la obediencia y la salvación solo en Cristo Jesús. Romanos capítulo 1, versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Este texto dice que recibimos la gracia para la obediencia a la fe. Qué interesante lo que está presentando Pablo. No hay duda de que nosotros somos salvos por gracia, pero es como Pablo se pregunta en el mismo Romanos. El hecho de que seamos salvos por gracia, ya no hay que guardar la ley, y él mismo responde de ninguna manera. Ese punto de equilibrio de recibir la gracia para la obediencia. La palabra de Dios se ha dado a conocer para que nosotros la obedezcamos. Así lo describe claramente la palabra inspirada. Vamos a ver cómo Romanos 16 nos ayuda a ir entendiendo esto. Romanos 16, 25 al 27. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Fíjense qué interesante. Si ustedes recuerdan el verso 25, lo voy a colocar allí, dice que el Señor ha dado el Evangelio, la predicación de Jesucristo, para que se revele ese misterio, el Evangelio eterno, ese misterio, que se ha manifestado ese Evangelio eterno por las escrituras de los profetas, para que se ha manifestado, dice el texto, para que obedezcan a la fe. Si ese evangelio eterno de Jesucristo viene para que todas las gentes, termina el versículo 26, obedezcan a la fe. Y el 27 dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Gloria a Dios. El evangelio, ¿qué es? Ese misterio que se ha revelado, que Cristo se encarnó, el misterio de la encarnación, el Dios que se humanó, el Dios hecho hombre, que vino y se hizo hombre para poder rescatarnos. Si vamos al Evangelio de Juan, ustedes recordarán que Juan dice que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Esa encarnación, ese Dios que está del principio, que se hizo carne, que se humanó para poder rescatar al ser humano. Ese evangelio eterno que exigía la ley, la vida del pecador, Cristo viene, se toma la forma nuestra, vive en armonía para que su victoria hoy sea mi victoria. Eso es el evangelio. Pero recuerden cómo está diciendo el apóstol Pablo, que ese evangelio se ha manifestado, se ha dado a conocer para que las personas obedezcan a la fe. O sea, hay una parte que le corresponde al ser humano. Hay una parte que a Cristo le corresponde y Cristo la ha hecho. Hay una parte que nos toca a nosotros. ¿Cómo podemos lograr la obediencia a ese evangelio que el Señor ha revelado? ¿De qué manera puede ser una realidad la obediencia? El camino a Cristo, en la página 58, dice, es cierto que puede haber una conducta externa correcta sin el poder renovador de Cristo.
El amor a la influencia, el deseo de ser estimado por los demás puede producir una vida bien ordenada. El respeto propio puede impulsarnos a evitar las apariencias de mal. Un corazón egoísta puede realizar actos de generosidad. Y eso es así. Hay personas que son ateos, sin embargo, socialmente son correctos y tienen fundaciones que ayudan a personas pobres y necesitadas, pero no creen en Dios. ¿Y cómo esas personas hacen ese tipo de cosas? Por el amor a la influencia, por el deseo de ser estimados. Es lo que las personas buscan, que lo reconozcan, que lo honren, que vean lo bueno que él es. Eso es lo que sucede. Un corazón egoísta puede realizar actos de generosidad, está diciendo el camino a Cristo. No nos confundamos en esa dirección. Una persona puede tratar de guardar la ley con su propio esfuerzo para que lo reconozcan, para sentirse moralmente aceptado en la sociedad. Y eso lo podemos ver muy frecuentemente. Hay muchas personas que tienen toda una apariencia, aunque en su vida privada sea otra cosa, pero lo que la gente ve desde afuera es eso. Una persona muy correcta en todas sus cosas. ¿De qué vale eso? No puede valer de mucho delante de Dios. Palabras de vida, el gran maestro sigue diciendo, el hombre que trata de guardar los mandamientos de Dios solamente por un sentido de obligación, porque se le exige que lo haga, nunca entrará en el gozo de la obediencia. Él no obedece. Cuando los requerimientos de Dios son considerados como una carga, porque se oponen a la inclinación humana, podemos saber que la vida no es una vida cristiana. La verdadera obediencia es el resultado de la obra efectuada por un principio implantado dentro. Así que la obediencia no es externa. Yo no voy a hacer grandes esfuerzos y sacrificios para yo obedecer. Lo puedo hacer, como ya dijimos, sin Dios, para aparentar por la sociedad, buscando reconocimiento. Pero, ¿de qué vale eso? Dice la sierva de Dios, dice la inspiración profética en este texto, que esa persona lo puede hacer, pero no va a entrar en el gozo de la obediencia, en la alegría. Usted lee el Salmo 119. Te puede leer ese salmo completo, el más largo de la Biblia, y su tema es la ley de Dios. Y vea cómo en tantos versículos de ese salmo habla acerca del deleite, de la obediencia, de amo tu ley. ¿Cómo se destaca eso a través de ese y otros salmos interesantísimos, el Salmo 103 también? O sea, es interesante que podamos ver nosotros que la obediencia produce un gozo, pero ese gozo se produce cuando viene desde adentro hacia afuera, porque Cristo ha implantado ese principio en nuestro corazón. Segunda de Corintios, la lectura bíblica de hoy. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hay una transformación que el Señor hace, colocando ese principio dentro de nosotros para que podamos tener esa gracia divina en nuestro interior para la obediencia. Esa nueva creación que hace el Señor, solamente lo puede obrar el Espíritu Santo en nuestra vida. Colosenses capítulo 1, verso 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio del que habla Pablo aquí? Vamos a leer un texto más de Colosenses, pero quiero que nos concentremos bien en lo que dice este texto y que es subrayado allí. Dice que podamos nosotros entender, conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Cuál misterio? Que es Cristo en nosotros. ¿Cómo obra Cristo en nosotros, dentro de nosotros? Esa transformación, nueva creación, esa nueva creación que Cristo hace. Cómo Cristo obra a través de su presencia del Espíritu Santo. Así lo describe la palabra de Dios. La Biblia establece con claridad la importancia de la obediencia.
por si hay alguna duda al respecto, vamos a repasar algunos textos que nos ayudan a entender que sí, el cristiano que ya ha nacido de nuevo, entonces debe ser obediente. No puede seguir en desobediencia. Creo que eso es claro en la Biblia. Vamos a repasar algunos textos para que podamos ver el punto de equilibrio. Dice el versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El amor a Dios, si tú dices que amas a Dios, entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Dice la Biblia, guardar sus mandamientos. Es un principio que está en diversos autores de las Escrituras. El mismo Jesús dice en San Juan 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. En San Juan 15 dice que en esto yo voy a conocer si son mis amigos, si hacen las cosas que yo les mando. O sea, que la palabra de Dios nos está diciendo que siempre que nosotros amamos a Dios, amamos a Jesús, debe haber una obediencia a los principios que Él ha establecido. Así que el amor a Dios es que guardemos sus mandamientos. Y dice Juan, no son gravosos sus mandamientos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que le conocemos? Dice el verso 3 de primera de Juan 2. Si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos que le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. Sigue diciendo, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Duro, claro, directo. Como tiene que ser el mensaje, la palabra de Dios. Con amor, pero con claridad. El que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, porque no se trata de teoría. Hay tantas personas diciendo por allí que aman a Dios y dándote muchísimas bendiciones y tú lo escuchas y dices, wow, pero este es un cristiano extraordinario, pero no obedece a Dios. Entonces, ¿cómo tú puedes amar a Dios y no obedecerle? Es que si yo conozco a Dios, tiene que estar inmerso dentro de mí un principio de obediencia a su ley, a sus principios, a sus enseñanzas, porque lo contrario entonces no estoy siendo sincero. Por eso dice el texto que si yo digo que conozco a Dios y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo se perfecciona ese amor de Dios? Cuando nosotros somos obedientes a los principios que el Señor ha establecido en su palabra. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Yo creo que estos textos son muy claros, lo conocemos bastante bien, estamos repasándolos para que podamos conectar y entender que la Biblia da por sentado un principio de obediencia. Ahora, no está diciendo con eso que tú te vas a salvar por la obediencia, no, porque no es eso lo que enseña la Biblia. Tú no vas a obedecer para salvarte, tú vas a obedecer porque eres salvo. Así que la obediencia en la palabra de Dios es una consecuencia de la salvación, no una razón para la salvación. La única razón para la salvación es Cristo, que cumplió con lo que demandaba la ley. Nosotros no cumplimos con eso, nosotros somos salvos por gracia. La Biblia es clara en ese sentido. O sea, no podemos dudar bajo ninguna circunstancia de lo que la Biblia enseña en esa parte. Ahora, la obediencia es una consecuencia de la salvación. Primera de Juan 3:24 dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Fíjense cómo es que se implanta ese Cristo en nosotros, Cristo en nosotros, cómo se hace esa nueva creación, el Espíritu Santo que el Señor nos ha dado. Ese ha sido el punto mencionado cada día, cada noche. Cómo el Espíritu Santo es el que hace eso en mi vida. Es el
Es el agente divino que el Señor estableció para poder darme ese poder, esa fuerza que yo no tengo por mí mismo. Entonces, este texto me encanta porque hace esa liga, nos presenta, mira, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. No es que tú conociste a Dios, no. Después que tú lo conociste, tienes que permanecer en Él. Porque la palabra de Dios dice claramente que el pecado es transgresión de la ley. Así que si yo he sido salvado del pecado, pero sigo transgrediendo la ley, entonces vuelvo a pecar. Dios no puede salvarme en el pecado. Entonces la obediencia viene para yo no seguir en el pecado. Pero esa obediencia no es para salvarme, es porque ya Cristo me salvó y yo voy a vivir en armonía con esos mandamientos. Y el que guarda sus mandamientos entonces permanece en Dios, persevera en Dios y Dios en esa persona. Y todo eso se logra a través de la obra especial del Espíritu Santo, dice Primera de Juan 3:24. Santiago dice en el capítulo 2, verso 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ahora Santiago entra en un elemento clave, importante, esa armonía que tiene que haber entre la fe y las obras, porque hay un grupo de personas que están presentando simplemente la teoría, la fe, pero no relacionan eso con las obras. Y entonces Santiago se encarga de hacer el punto de equilibrio para que podamos entenderlo. Entonces cita como ejemplo a Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Yo creo que todos conocemos que Abraham fue llamado para que saliera de Ur, y una de las ciudades más desarrolladas de su tiempo. De hecho, la arqueología ha encontrado acueductos en la ciudad de Ur. En aquel tiempo, ya en esa ciudad donde vivía Abraham, habían desviado agua para que llegara hasta la ciudad y tener agua en la ciudad sin tener que salir de ella. O sea, era una ciudad desarrollada para su tiempo, Ur. Y Dios le dice que saliera de Ur, que saliera de allí, pero él no sabía para dónde. Y salió. Y se fue donde Dios le dijo, ¿verdad? Así comenzó la vida de fe de Abraham. Ustedes saben que Abraham no tenía hijos. Y entonces el Señor le dijo que sí, él iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo. Y lo sacó. Mira las estrellas, las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Y el tiempo pasa y el tiempo pasa y no se ve nada para eso. Y entonces la esposa le sugiere, pero quizás lo que Dios quiere decir es que tú entres a mi sierva y como la esclava es mía, entonces el hijo de ella es mío. Y quizás es por ahí que Dios quiere decirte. Empezó a razonar. Es el problema cuando nosotros queremos razonar las promesas de Dios. La promesa de Dios estaba allí. Lo mejor que podemos hacer con las promesas, como estudiamos ayer, es creer en ellas y reclamar su cumplimiento. Pero no trate de razonar lo que Dios dice. Aunque parezca ilógico, tenemos que creerlo, porque era ilógico. Ya Abraham se estaba poniendo viejo. Así que cuando Abraham tenía 86 años, nació Ismael, porque nació de la sierva, siguiendo el consejo de Sara. Pero no era ese el hijo de la promesa. Cuando llegó el tiempo que Abraham tenía 100 años, nació el hijo de la promesa. Después que hacía tiempo que ya Sara estaba en la menopausia. No había forma humana de que se pudiera cumplir, pero así es Dios. No hay cosa en este mundo que limite el poder de Dios. Y aún lo que tú ves que sea ilógico, si Dios te dijo que vayas por ahí, hay que ir por ahí. Porque para Dios no hay imposibles. Nació su hijo, él con 100 años, Sara con 90. Así que Abraham estaba feliz, contento, ya veía que sí se iba a cumplir la promesa de tener una descendencia grande, pero cuando el jovencito tenía, se estima, entre unos 16 y 17 años, el Señor le dice que le sacrifique a su hijo, a su único hijo, su unigénito, así lo dice el texto bíblico. Bueno, fue difícil para Abraham, pero él escuchó la voz de Dios. Él sabía cómo Dios le hablaba. Sabía que era un mensaje de Dios. Y Abraham decidió ir a cumplir.
con lo que Dios le había dicho. El hijo de la promesa, de quien vendría su descendencia, ya a la edad que tenía, unos 116, 117 años, ya era un anciano. ¿Cómo iba a tener otro hijo a esa edad? Las dificultades que iba a tener, o sea, pero él creyó en lo que Dios había dicho y fue a obedecer a Dios, pero no le dijo nada a Sara, porque Sara se podía interponer en el plan de Dios. Fíjense la fe y la confianza de este hombre. Y cómo, sabiendo que su esposa se podía interponer en el plan de Dios, no le dijo nada y fue a hacer lo que Dios le había enviado. Entonces, cuando estaba allí, listo, recuerdan, no vamos a entrar en todos los detalles, pero ustedes saben que el hijo estuvo de acuerdo, fue un consenso, porque el padre no podía maniatar al hijo sin su consentimiento. Y la sierva de Dios dice que el hijo consintió en que el padre cumpliera lo que Dios le había dicho, bien educado, bien formado. Así que finalmente allí estaba todo listo para sacrificar al hijo como Dios le había pedido. Y cuando tenía el cuchillo en la mano, ya pensando en hacer el sacrificio, entonces Dios le dijo, no toques al niño, porque ya sé que temes a Dios. Y entonces le indicó dónde estaba el cordero, que era el que iba a sacrificar. Santiago está citando este acto de fe de Abraham combinado con obras. Sí, Abraham es el padre de la fe. Fe porque salió de Ur. Fe porque en su vida estuvo confiado en Dios y Dios lo bendijo y lo guió. Pero ¿dónde se probó la fe de Abraham? Con una obra difícil que Dios le había encargado. ¿Cuál era esa obra difícil? Sacrificar a su único hijo, el hijo de la promesa, porque el otro era hijo de él, pero no era el hijo que Dios había establecido de la promesa. Así que en este texto, de hecho, la inspiración profética, Elena G. de White dice en Patriarcas y Profetas que si Abraham no hubiese flaqueado en su fe cuando decidió convivir con Agar, Dios no le hubiese pedido este sacrificio. Eso dice Patriarcas y Profetas. Este sacrificio fue una oportunidad que Dios le dio a Abraham para enmendar ese yerro que él había cometido años antes. Entonces, este acto de fe de Abraham lo colocó como el padre de la fe. Porque dice el texto que la obra de sacrificar, de estar dispuesto a sacrificar al hijo, ¿qué hizo? Que la fe se perfeccionó. La fe de Abraham se perfeccionó cuando estuvo dispuesto a ejecutar esta obra. Y eso es una combinación perfecta entre la fe y las obras. Sigue diciendo Santiago, y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues, concluye Santiago en este análisis, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es duro lo que está diciendo para que lo podamos entender. O sea, no piensen que, ay, soy justificado por la fe y nada más. Dice Santiago, es un equilibrio porque la fe se perfecciona por las obras. Entonces, tiene que haber un perfecto equilibrio. Las obras no te salvan. La fe y la gracia de Cristo es la que te salva. Pero una vez salvo, tú tienes que vivir en obediencia a ese Padre Celestial. Pero hay mucha confusión respecto a la obediencia a los principios divinos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sí, mucha confusión, mucha oscuridad. Dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no puedan ver ese punto en el evangelio, ese punto de equilibrio, no tener la claridad mental de entender cómo obra la salvación. Pero nosotros estamos como instrumentos de Dios, como canales de Dios para llevar luz
a esas personas que están en oscuridad y que están cegadas. Dios está usando a su iglesia para que el mundo conozca el evangelio y dejen ese poco entendimiento y esa oscuridad que tienen, que el enemigo ha sembrado en sus corazones. Es la labor que nosotros tenemos para que este mensaje se esparza en el mundo. El camino a Cristo, página 60, dice: en vez de eximir al hombre de la obediencia, la fe, y solo ella, nos hace participantes de la gracia de Cristo y nos capacita para obedecer. La fe no me exime de la obediencia, dice Elena G. de White. No, la fe y solo la fe nos hace participantes de la gracia y nos capacita para que nosotros podamos obedecer. Soy salvo por la fe y esa fe me da la capacidad de yo poder obedecer a Cristo, no para salvarme, sino porque Cristo me salvó. Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Nuevamente, este texto lo hemos usado en algunos días esta semana en diferentes aspectos y fíjense cómo este texto nos vuelve a dar luz para el tema de todos los 10 días que estamos viendo, cómo el Espíritu Santo hace esa labor especial. Somos fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. O sea, Cristo en nosotros, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo, para fortalecernos, para nosotros poder ser obedientes. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Wow, este texto es extraordinario. Me devuelvo un poquito al 17. Cristo quiere habitar por la fe en nuestros corazones. ¿Para qué? Cristo quiere habitar por la fe en nuestros corazones para que nosotros, cimentados en amor, podamos conocer ese amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, el evangelio es eso justamente. A través del Espíritu Santo, el Señor hace real que se perfeccione el amor de Cristo en mi corazón y que yo sea lleno de toda la plenitud de Dios, que no quede nada, que yo pueda tener esa comprensión, ese poder, esa fuerza, esa presencia interior del Espíritu Santo que me habilite para hacer esto. Resumamos rápidamente lo que nos dicen estos versículos. A través del Espíritu Santo somos fortalecidos interiormente. Cristo mora en nosotros por medio de la fe a través del Espíritu Santo. Entonces estamos arraigados en el amor. Cuando Jesús habita en nosotros, desarrolla su carácter de amor en nosotros. Eso es el evangelio, hermanos. No soy yo que voy a obedecer porque soy un super saiyajin y voy a ser un superhéroe. No, es someterme, como ya hemos estudiado en otras noches, someterme y permitir entonces que Cristo me llene con su presencia y me habilite por su Espíritu Santo para yo poder ser obediente a Él. Cuando un alma recibe a Cristo, recibe poder para vivir la vida de Cristo. Palabras de vida, el Gran Maestro, página 255. Wow, esto es una cita para que usted, como decía Omar Medina en Radio Amanecer, la subraye, la memorice, la repita, la comparta. Esta cita: cuando un alma recibe a Cristo, recibe poder para vivir la vida de Cristo. Si el Señor no nos deja solos. Si usted recibió a Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Recibe ese poder de Dios para que usted pueda vivir la vida de Cristo. Gloria a Dios. Porque es que Dios hace todo en nosotros. Es poquito lo que nosotros hacemos. Simplemente rendirnos, someternos
y dejar que Él haga el resto en nuestra vida. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El proceso de que se forme Cristo en nosotros, de que podamos tener esa presencia del Espíritu Santo y podamos ver cómo habita Cristo en nuestros corazones, a veces no es tan sencillo, dice Pablo. Pablo está diciendo, bueno, Pablo no podía entender lo que son dolores de parto, porque era un hombre que estaba diciendo esto, pero lo hace en el ámbito espiritual, porque tenía hijos espirituales, ¿verdad? Y entonces dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, de los dolores más grandes que puede haber, según dicen las personas, especialmente las mujeres, los dolores de parto son los más duros, difíciles. Solo hay un dolor que pareciera acercarse al dolor de parto en el hombre. Es cuando a veces recibe un golpe en sus partes íntimas. Entonces dice que ese dolor se parece al dolor de parto. Y ese es un dolor muy grande, muy grande. Entonces, lo que está señalando Pablo cuando habla acerca de estos dolores, vuelvo a sufrir estos dolores con esos que ya nacieron y vuelven otra vez hacia atrás. ¿Qué es lo que pasa? No terminan de crecer. Hay que volver otra vez en el proceso. Dice Pablo, sigo sufriendo hasta que yo vea que crecen, que se desarrollan, que maduran, hasta que yo vea que Cristo se forme finalmente. Porque el proceso normal es que si ya tú eres nueva criatura, entonces Cristo esté formándose en tu vida. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿En qué contexto está este versículo? Recuerden que Mateo 28:18 está hablando de la comisión evangélica. Id por todo el mundo, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ustedes van a ir a predicar el evangelio y van a bautizar a las personas que creen, pero no termina allí. A esas personas que ustedes bautizan, ustedes tienen que enseñarles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Y qué es todas las cosas que el Señor ha mandado? Todo, toda la ley, todas las enseñanzas de Jesús. Está claro. O sea, cuando una persona se entrega a Cristo, debe entender que hay una obediencia a las enseñanzas de Jesús que viene como parte de su entrega al Señor. Y Jesús lo estableció cuando da la misión o el mandato de la predicación del evangelio a todo el mundo. Apocalipsis, último libro de la Biblia, hablando acerca de las características de la iglesia última, dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El punto de equilibrio. Aquí está unido otra vez el punto de equilibrio. Esa iglesia final, esa iglesia remanente que Dios tiene en el mundo, tiene que tener el punto de equilibrio entre la obediencia a los mandamientos y la fe de Jesús. De hecho, Ellen G. de White dice en el mismo Fe y Obras que la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Así que aquí está hablando acerca de un punto de equilibrio que esta iglesia debe mantener entre la obediencia y la justificación por la fe, entre la fe y las obras. Esta iglesia remanente va a proclamar, sí, somos salvos por la fe en Cristo, somos salvos por gracia, pero hay una obediencia que viene como consecuencia. La cooperación entre Dios y el hombre para poder cumplir la obediencia. ¿Cómo debe darse esta cooperación entre Dios y el hombre? Profetas y Reyes, página 357. De nada vale el esfuerzo humano sin el poder divino. Y sin el esfuerzo humano, el divino no tiene utilidad para muchos. Para que la gracia de Dios nos sea impartida,
Debemos hacer nuestra parte. De nada vale el esfuerzo humano si no tengo el poder de Dios. Puedo obedecer, recuerden, pero no vale de nada para tu salvación. Porque todas tus justicias son como un trapo sucio, Isaías 64:6. O sea, no vale de nada. Sin el esfuerzo humano, el poder divino no tiene utilidad. ¿Por qué? Porque hay una parte que me corresponde. Dios respeta mi libre albedrío. Y si yo no quiero poner de mi parte, Dios me deja. Efraín está a los ídolos, déjalo. Eso es lo que él quiere. Entonces, Dios me deja. Entonces, ¿de qué vale el poder divino si no hay un esfuerzo humano, una disposición humana a recibir ese poder y poder caminar en el sendero de Dios? No vale de nada. Ahora, sigue diciendo la cita, su gracia nos es dada para obrar en nosotros el querer y el hacer, nunca para reemplazar nuestro esfuerzo. Mediante el impartimiento de su espíritu, fortalecerá todo propósito fiel, toda resolución noble. Los que anden en la senda de la obediencia encontrarán muchos obstáculos en su fuerza. Pueden ellos vencer toda tentación y toda dificultad. ¿Pero dónde que van a vencer? En su fuerza, en la fuerza de Dios, no en tu propia fuerza. En su fuerza pueden ellos vencer toda tentación y toda dificultad, porque el Señor produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué parte jugamos nosotros entonces en este proceso? ¿Cuál es la parte que nos toca? Confiar, tener absoluta confianza en Jesús, quien trabaja en nosotros, el querer como el hacer por su buena voluntad. Decidimos, nosotros tomamos la decisión de escoger la voluntad de Dios. Él respeta esa individualidad y esa voluntad y va a intervenir si nosotros se lo permitimos. Número 3, tomar los pasos preparatorios. Nuestra decisión muchas veces conlleva algunos pasos de obediencia, algunos pasos grandes o pequeños, pero hay cosas concretas que nos toca hacer. Número 4, solo Dios hace el trabajo crucial de la salvación. Yo quiero que veamos un caso en el libro de Números. El libro de Números, capítulo 21, narra una experiencia con el pueblo de Israel. Yo quiero que veamos esto. Dice el texto: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Había pasado casi 40 años en el desierto. Lo interesante es que el Señor, desde que Moisés golpeó la roca, Éxodo 17, recuerdan ese caso cuando él golpeó la roca aquella vez, Dios lo mandó a golpear la roca en Horeb y salió agua. Desde ese momento nunca le faltó agua al pueblo. Salía agua donde ellos estaban acampando. Se hizo hasta un río del agua que salía, y donde ellos acampaban salía agua de la roca y bebieron. Nunca le faltó agua ni le faltó pan, porque el maná caía cada día. Entonces se desesperaron y comenzaron a reclamar y a exigir, como aquí dice el versículo 5. Ahora, dice el verso 6, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Otra vez el escritor presenta a Dios como culpable de lo que él no evita. Las serpientes siempre estuvieron ahí en el desierto, ese tipo de serpiente. Pero por la protección de Dios, recuerdan la nube de día, la columna de fuego de noche, la protección divina siempre con ellos, entonces esas serpientes no atacaban al pueblo. Cuando el pueblo comienza a quejarse, a reclamar, a criticar a Dios y a Moisés, entonces Dios retira su presencia. Porque las críticas producen eso. Las críticas traen división. Las críticas traen ese ambiente nefasto para el pueblo de Dios. Y el Señor no es honrado cuando vemos eso en su iglesia. Están criticando a Moisés y están criticando a Dios. Entonces, el Señor retiró su presencia, y entonces las serpientes que siempre estuvieron ahí comenzaron a morderlos y a morir mucha gente. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo:
hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ellos sabían lo que habían hecho. Ellos entendían el punto donde habían llegado en sus críticas contra Moisés y contra Dios. Y ahora vienen a confesar su pecado. Y le dicen a Moisés, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y clamó a Dios. Ahora, la solución de Dios me parece interesante. Y mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué este tipo de solución? Vamos a ver. Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla, de esa misma que lo están picando, ponla, que lo están mordiendo allí, ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. La serpiente, símbolo de Satanás. Así lo describe la Biblia, porque fue el instrumento que usó Satanás en el principio. Y Apocalipsis 12 dice la serpiente antigua, el diablo y Satanás. O sea, en la Biblia es claro que la serpiente es Satanás, simboliza a Satanás. Estas serpientes están mordiendo y la solución que Dios busca es, mira, hazte una serpiente de bronce y ponle en un asta y que la levanten. Y cualquiera que fuere mordido, si mira a ella, vivirá. Las personas que siguieron el mandato divino de mirar la serpiente fueron sanadas. Ahora la pregunta es, ¿fue el giro de la cabeza lo que los curó? Claro que no. Fueron sanados porque al mirar dieron testimonio de su confianza en Dios y Dios los sanó. Quienes obedecieron fueron sanados. ¿Saben qué dice Patriarcas y Profetas? Que hay personas que dijeron, ¿y quién ha dicho que por yo mirar a una serpiente de bronce yo voy a sanarme? Y se negaron a mirar y se murieron. ¿Qué problema con el ser humano? O sea, cuando no queremos obedecer lo que Dios dice, tendremos que sufrir las consecuencias. La obediencia era sencilla. Ustedes, para salvarse, tienen que mirar arriba, al asta, a la serpiente de bronce. Y el que la mire, entonces va a sanar. Y Moisés hizo la serpiente de bronce, la puso sobre un asta. Alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Maravilloso. El Señor usó este símbolo para que el pueblo entendiera que tenían que dejar de mirar hacia abajo y tenían que mirar hacia arriba para encontrar salvación. Ahora, miren lo que dice Jesús utilizando ese mismo caso en San Juan 3:14, hablando con Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿A quién representa entonces la serpiente de bronce? A Cristo Jesús. ¿Y por qué ahora la serpiente simboliza a Cristo? Porque Cristo en la cruz del Calvario está cargando el pecado de la humanidad. Cristo está cargando con el pecado de la humanidad. Por lo tanto, la serpiente de bronce simbolizando a Cristo ahora es justamente ese momento cuando Cristo carga con todo el pecado del mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, cuando vio esto, creyó y sirvió al Señor. Pero pasaron años para que Nicodemo lo pudiera entender. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí hay una combinación de fe y obras. Dios le dijo, él obedeció y hizo el arca, construyó el arca y gastó todos sus recursos y el tiempo de 120 años para poder completar la obra. Una combinación perfecta de fe y obras, pero que se tradujo en la salvación de su familia, que más tarde ha repoblado el planeta Tierra. En el tiempo de la angustia que vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo, los justos serán resguardados por el ministerio de los santos ángeles. Pero no habrá seguridad para el transgresor de la ley de Dios. Los ángeles no podrán entonces proteger a los que estén menospreciando uno de los preceptos divinos. ¿Cómo Cristo cumple la justicia de la ley en nosotros? Efesios 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo ha hecho lo imposible para que a través de su victoria yo pueda ser victorioso. Para que la justicia de la ley se cumpliese ahora en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. O sea, ese cambio que Cristo hizo, esa transformación que hace. Y miren el secreto, lo hemos visto también, vamos a repasarlo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, dice el Señor, que andéis en mis estatutos. O sea, es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza, el poder para la obediencia. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. La voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Wow. Dice la sierva de Dios que el Señor va a hacer un trabajo tan especial en nuestra vida si nosotros se lo permitimos, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. A ese punto yo quiero llegar. Que cuando yo esté obedeciendo a Dios es porque es lo que mi corazón anhela, es mi deleite, es mi gozo, es mi alegría, porque el Espíritu Santo está en mí y es el Espíritu Santo que va a hacer que yo ande en los estatutos, en los preceptos y en los mandamientos de Dios. Que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, para que podamos disfrutar de toda la plenitud de Dios. Que el Señor te llene con su Espíritu en esta noche. Dios te bendiga. Gracias, Padre, porque tu misericordia, tu bondad y tu amor se manifiestan cada día para nosotros. Desde la encarnación de Cristo, su perfecta vida de obediencia, su sacrificio en la cruz del Calvario, su intercesión en el santuario celestial por nosotros, dejarnos la gloriosa promesa del Espíritu Santo para que pueda reproducir la vida de Cristo en nuestros corazones. Señor, ¿cómo podemos agradecer todo lo que haces por nosotros? No merecemos recibir tanta ayuda divina para que podamos ser más que vencedores. Solo podemos agradecerte entregando a ti nuestra vida, nuestro ser. Padre, ayúdanos a poder crecer cada día en la gracia, en el conocimiento, en el entendimiento de lo que hace tu Espíritu Santo en nosotros, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. A ese punto queremos llegar, Señor. Llénanos con tu Espíritu para que sea una realidad en tu iglesia, en cada uno de nosotros. Permite que en esta noche disfrutemos de tu dulce presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.